Does the Trump administration have a credibility problem in the court of law? Well, this morning, several cases around the country are pointing exactly to that. A federal judge in Chicago says a top Border Patrol agent was lying Thursday when he said he was hit in the head with a rock before deploying tear gas on protesters. Judge Sarah Ellis called the government's portrayal of Chicago untrue, finding the evidence presented by that agent simply not credible. Algunas decisiones judiciales no llaman la atención por el valor en disputa, sino por el precedente que activan dentro de la estructura institucional. En diciembre de 2025, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito confirmó de forma unánime una sanción judicial contra el presidente Donald Trump y su abogada Alina Habba. La decisión, dictada por un panel de 3 jueces, no implicaba acusaciones penales ni medidas de restricción inmediata de la libertad, pero produjo un efecto igualmente contundente. Autorizó la ejecución directa del cobro de los activos financieros y patrimoniales del presidente. El fundamento de este desenlace se remonta a una demanda presentada por Trump en 2022, en la que acusaba a Hillary Clinton, al Comité Nacional Demócrata, a antiguos miembros del FBI y a otras entidades de participar en una conspiración para sabotearlo políticamente. El argumento central de la demanda se basaba en la ley RICO, creada originalmente para combatir las organizaciones criminales, y fue considerada por los tribunales como jurídicamente infundada y procesalmente abusiva. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El tribunal de primera instancia ya había calificado la demanda como carente de fundamento, desprovista de pruebas y diseñada para alimentar narrativas públicas a través del Poder Judicial. La decisión del Tribunal de Apelación no solo mantuvo esta interpretación, sino que la reforzó en todos sus términos. Los jueces que revisaron el caso, algunos de ellos nombrados por administraciones republicanas, entendieron que había un claro patrón de instrumentalización indebida del sistema legal y que esto exigía una respuesta proporcional. El importe fijado en la sanción superaba los $900,000 y debía ser pagado íntegramente por Trump y Habba de forma solidaria. La implicación práctica de esta solidaridad es que el cobro puede ejecutarse contra cualquiera de los dos, sin división previa, lo que aumenta la presión financiera y jurídica sobre ambos. El elemento que distingue este caso de otros episodios relacionados con Trump es la autorización explícita para el uso de mecanismos legales de ejecución. Con la sentencia firme, la parte ganadora, representada por el equipo jurídico de Hillary Clinton, tiene derecho a registrar cargas reales sobre los bienes del presidente, como propiedades e ingresos vinculados a sus empresas. Esto significa que los inmuebles de alto valor, como Mar-a-Lago, pueden ver comprometida su capacidad de movimiento. Con un gravamen registrado, por ejemplo, un inmueble no puede venderse, refinanciarse ni utilizarse como garantía hasta que se salde la deuda. Para una estructura empresarial que depende de la liquidez continua, este bloqueo representa un obstáculo significativo, ya que dificulta las operaciones financieras, las renegociaciones y el mantenimiento del crédito. Además de los gravámenes, la legislación estadounidense prevé otras herramientas de ejecución, como el embargo directo de ingresos. Si Trump tiene contratos de alquiler en vigor, cuentas bancarias activas o cualquier otra forma de ingreso financiero bajo su responsabilidad directa o indirecta, estos valores pueden ser interceptados judicialmente y destinados al cumplimiento de la decisión. El efecto acumulativo de estos instrumentos no se limita al proceso en cuestión. Trump se enfrenta a otras decisiones judiciales en fase avanzada, incluidas sentencias civiles con valores sustancialmente superiores, relacionadas con el caso de E. Jean Carroll y la acción por fraude empresarial llevada a cabo por el estado de Nueva York. La superposición de estos procesos crea una dinámica de disputa entre los acreedores.
lo que, en la práctica, obliga a cada uno de ellos a actuar rápidamente para garantizar la prioridad en la ejecución. En contextos como este, los activos valiosos se convierten en objetivos simultáneos de diferentes acciones, lo que puede comprometer la integridad de toda una estructura patrimonial, incluso si, individualmente, cada proceso no apunta a una insolvencia inmediata. Al decidir mantener la sanción, el 11º Circuito estableció, aunque de forma indirecta, un precedente relevante sobre los límites del uso político del Poder Judicial. La lectura expresada en la sentencia sugiere que las acciones judiciales, formuladas sobre la base de estrategias narrativas sin un mínimo respaldo probatorio, no solo serán rechazadas, sino que podrán acarrear consecuencias materiales para sus autores. En términos institucionales, esto representa una reafirmación del Poder Judicial como instancia técnica, no como una prolongación de las disputas políticas que se libran en otros espacios. Y aunque la decisión no implica la detención, afecta directamente al núcleo operativo de un imperio financiero construido a lo largo de décadas, con implicaciones que van más allá del valor monetario involucrado. La cobertura de casos como este requiere prestar atención a los detalles legales y a los efectos institucionales más amplios. Por eso, el seguimiento continuo y el análisis crítico desempeñan un papel fundamental en momentos en los que las fronteras entre la política, el derecho y la narrativa pública se vuelven tan porosas. Si este tipo de contextualización tiene sentido para usted, este es un buen momento para seguirnos. Es en este contexto que la aplicación práctica de la decisión adquiere nuevos contornos. El sistema jurídico estadounidense, especialmente en su vertiente civil, ofrece herramientas altamente estructuradas para la ejecución de sentencias. Y a partir de ahí, el caso de Donald Trump se inscribe en una lógica de responsabilidad patrimonial que va más allá del ámbito simbólico. La figura del acreedor judicial, atribuida a la parte ganadora tras agotar los recursos, permite activar mecanismos que implican registros notariales, órdenes bancarias, notificaciones fiscales e incluso instrucciones directas a empresas vinculadas al deudor. En el caso de Trump, esto puede significar desde el bloqueo de los flujos financieros procedentes de contratos comerciales hasta la paralización formal de los activos inmobiliarios. El aparato es conocido por su eficacia, especialmente cuando está respaldado por decisiones colegiadas sin divergencias y con fuerza de cosa juzgada. Al no haber más instancias de recurso disponibles para este proceso específico, los acreedores disponen de instrumentos que no dependen de la buena voluntad de la parte deudora. Un elemento relevante en este punto es el principio de prioridad de registro, ampliamente adoptado en los Estados Unidos. Establece que el primer acreedor en registrar un gravamen sobre un determinado bien tiene preferencia sobre los demás, incluso en el momento de una eventual liquidación forzosa. Esto genera una carrera institucional. Cuantos más procesos civiles se acumulen contra una misma persona física o jurídica, mayor será la presión para actuar rápidamente, antes de que los activos disponibles se vean comprometidos por otras decisiones. Con varios frentes legales aún en curso contra Trump, especialmente en el estado de Nueva York, la decisión del 11º Circuito se inserta en una cadena de acciones con potencial de colisionar entre sí. La superposición de juicios, junto con la diversidad de instancias involucradas, crea un escenario de complejidad operativa que exige no solo defensa jurídica, sino también gestión patrimonial en tiempo real. Esta convergencia ayuda a entender por qué, incluso en procesos civiles de valor relativamente menor, la ejecución inmediata se convierte en una cuestión crítica. En el caso de Trump, no se trata solo de la cantidad en juego, sino del precedente que abre, de la ventana institucional que deja abierta. La confirmación de que una acción considerada infundada y motivada políticamente puede generar, además de sanciones, restricciones sobre los medios financieros de un presidente,
Señala una disposición creciente por parte de los tribunales a proteger el sistema judicial de interferencias narrativas. Esto cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que el Tribunal de Apelación responsable de la decisión cuenta con jueces nombrados por la propia administración Trump. El hecho de que estos magistrados hayan suscrito la decisión de forma unánime descarta cualquier interpretación simplista de partidismo y refuerza la percepción de que la respuesta institucional se basó en criterios técnicos, no en alineamientos políticos. Desde el punto de vista jurídico, la aplicación de la sanción refuerza el papel de la doctrina de los actos frívolos, un principio que permite a los tribunales reprimir mediante sanciones económicas el uso del sistema para fines que no se ajustan al espíritu del debido proceso. Aunque no se trata de un dispositivo nuevo, su aplicación en casos de gran visibilidad política es relativamente poco frecuente. Esto se debe a que, tradicionalmente, los tribunales se muestran cautelosos a la hora de juzgar litigios que involucran a actores con gran influencia pública, incluso cuando el contenido jurídico de las acciones resulta cuestionable. Sin embargo, el movimiento reciente parece indicar un cambio de rumbo. En casos sucesivos, el Poder Judicial ha mostrado una menor tolerancia con las estrategias que buscan generar impacto político a partir de la judicialización de temas que se sabe que son inconsistentes. La decisión del 11º Circuito se inscribe en este conjunto de respuestas institucionales más asertivas. Es importante destacar que la jurisprudencia estadounidense no opera por imposición centralizada, sino por formación gradual a partir de decisiones en diferentes tribunales, que poco a poco van definiendo patrones. El caso Trump contra Clinton, aunque específico, puede citarse en otras acciones futuras como referencia para conductas consideradas abusivas. Esto amplía el alcance de la decisión mucho más allá del litigio original y en consecuencia genera un efecto pedagógico dentro de la propia comunidad jurídica. Abogados, bufetes y consultores comienzan a revisar sus límites de actuación cuando comprenden que el costo de una estrategia considerada frívola también puede recaer sobre sus propios activos. La figura de la responsabilidad solidaria, reafirmada en esta decisión, contribuye a reforzar este cambio de postura. La tensión institucional provocada por este tipo de decisión no radica solo en la cobranza en sí, sino en lo que revela sobre el momento en que se encuentra el sistema jurídico. Cuando los tribunales de apelación indican, sin vacilar, que determinadas acciones sobrepasan los límites de la legalidad y deben ser castigadas con rigor financiero, nos encontramos ante un claro intento de proteger la credibilidad del sistema, aunque ello implique consecuencias significativas para figuras públicas de proyección nacional. Al actuar de esta manera, el Poder Judicial envía un mensaje no solo a Trump, sino a todo el espectro político. El uso de las instituciones tiene un costo, y ese costo se cobrará cuando haya un desvío de su finalidad. En escenarios como este, en los que la acción de diferentes ramas del sistema se entrelaza con intensas disputas públicas, se hace aún más necesario seguir con atención el desarrollo de los hechos y las interpretaciones que surgen de decisiones aparentemente técnicas. Por lo tanto, mantener el enfoque en análisis que cruzan el contexto, la legalidad y la dinámica institucional es esencial para comprender lo que realmente está en juego. No hay pleno acuerdo sobre el alcance efectivo de la decisión tomada por el 11º Circuito, y es precisamente en ese espacio de indefinición donde las tensiones institucionales se hacen más visibles. Para una parte de los juristas, el episodio señala un reposicionamiento del sistema judicial ante el uso recurrente de las acciones judiciales como instrumento de estrategia política. Según esta interpretación, la decisión indicaría que existe un límite institucional para las prácticas que utilizan el debido proceso no como un medio legítimo de resolución de conflictos,
sino como una herramienta para construir narrativas y acumular capital simbólico. Desde esta perspectiva, el Poder Judicial estaría, aunque de forma gradual, reafirmando su función de contención en entornos marcados por una intensa polarización y una presión continua. Otros analistas, sin embargo, adoptan una lectura más prudente. Sostienen que, aunque la decisión muestra firmeza en relación con un caso específico, no aborda el problema estructural subyacente, la capacidad de los actores con gran visibilidad pública y recursos significativos para movilizar el sistema legal con fines que exceden su misión institucional. En este sentido, el fallo sería menos una ruptura y más la manifestación de un desequilibrio persistente. Entre los puntos que quedan abiertos está la forma en que los demás órganos y agentes se comportarán ante la autorización de medidas de ejecución patrimonial. La decisión del tribunal no impone a los representantes legales de Hillary Clinton la obligación inmediata de registrar garantías sobre los bienes de Donald Trump, ni determina el inicio automático de embargos. La adopción de estas medidas depende de evaluaciones estratégicas, análisis de costes y beneficios y la lectura del contexto político más amplio. Algunos observadores consideran que una iniciativa rápida para restringir los bienes de alto valor simbólico, como Mar-a-Lago, tendría un impacto significativo, pero podría desencadenar intensas reacciones políticas y ampliar el litigio judicial. Otros entienden que el momento representa una oportunidad única para aplicar con rigor los instrumentos previstos en la ley para situaciones de incumplimiento tras una sentencia, reforzando el mensaje de que el sistema jurídico no establece excepciones basadas en la notoriedad de los implicados. Aunque el proceso haya concluido formalmente en el ámbito judicial, el debate público sobre sus repercusiones apenas está comenzando. La cuestión central no se limita al contenido de la decisión, sino al significado que ésta adquiere como referencia para casos futuros. El uso del sistema legal como mecanismo de comunicación política, aunque no es un fenómeno nuevo, se cuestiona cada vez más a medida que su repetición comienza a comprometer el funcionamiento regular de las instituciones. La frontera entre el ejercicio legítimo del derecho de acción y la manipulación deliberada del aparato institucional no siempre es clara. Y precisamente por eso, cada decisión que avanza en este terreno tiende a producir efectos que van más allá del caso concreto. Influye en el comportamiento de otros actores con una capacidad de movilización similar. En este episodio específico, la reafirmación del principio de responsabilidad solidaria, combinada con la autorización de medidas ejecutivas contra un expresidente, sitúa el caso en un nivel poco común. Dependiendo de cómo lo interpreten y lo apliquen los operadores del derecho, el precedente puede funcionar como elemento de contención para estrategias similares en el futuro. Sin embargo, existe el riesgo de que sea absorbido como un acontecimiento más en medio de la fragmentación informativa, perdiendo su función de alerta sistémica. Hasta el momento, no hay consenso sobre cuál de estas trayectorias tiende a prevalecer. Parte de los expertos considera que, ante la acumulación de procesos civiles y penales que involucran a Donald Trump, este episodio terminará diluyéndose como una variable más en un entorno ya saturado. Otros defienden que es precisamente la multiplicidad de frentes lo que confiere un peso adicional a cada decisión, contribuyendo a un rediseño gradual del equilibrio entre las instituciones y los actores de gran alcance público. En el plano político, los efectos también siguen siendo indeterminados. Aunque la decisión no tiene un impacto directo en los calendarios electorales o en los criterios formales de elegibilidad, refuerza una percepción de responsabilidad institucional que puede ser movilizada por diferentes segmentos del espectro político. Esto no implica por sí solo una condena moral o jurídica definitiva, pero inscribe el nombre de Donald Trump en un escenario cada vez más marcado por litigios de gran visibilidad.
Un escenario en el que la separación entre el juicio jurídico y la disputa narrativa se vuelve progresivamente inestable. Lo que está en juego no es solo el resultado de una acción civil, sino la lectura pública que se consolidará en torno a ella y la forma en que diferentes grupos atribuirán significado a sus efectos. La interpretación institucional, por su parte, sigue en construcción. Aún no hay una lectura consolidada sobre lo que representa, a largo plazo, la combinación de sanciones financieras, la autorización para la ejecución patrimonial y la reafirmación de la idea de que las figuras públicas también deben responder por acciones judiciales infundadas. El debate actual se centra en comprender si el Poder Judicial está estableciendo un nuevo patrón de respuesta a los abusos procesales, o si se trata de un episodio aislado, cuyo impacto será absorbido por las disputas más amplias que rodean al expresidente. Es en esta ambigüedad donde reside el principal desafío: comprender las señales emitidas por el sistema sin proyectar en ellas conclusiones definitivas. Lo que hoy se presenta como un caso singular puede, con el tiempo, revelarse como un punto de inflexión relevante, o simplemente como un capítulo más de un proceso más amplio de reconfiguración institucional. Por ahora, lo que se puede afirmar con mayor seguridad es que el episodio amplió el margen de actuación de los acreedores y redujo el espacio para alegaciones de excepcionalidad jurídica por parte de la defensa. Para quienes siguen los desarrollos institucionales de forma crítica y tratan de comprender lo que cada decisión revela sobre el funcionamiento concreto del sistema, se trata de un campo que exige una atención permanente. Seguiremos observando, analizando y conectando los acontecimientos, sin anticipar conclusiones, solo siguiendo lo que efectivamente se mueve.